Yo creo que en la mejor etapa de mi vida, ¿De qué se trata tu visión del fitness? el humano tiene la capacidad de sanar a través de las sales. Nadie está 100% conforme con su cuerpo. Y eso es cuático. Y básicamente se basa en que no tenemos mucho amor propio, pero es una herida tremenda. Entonces yo estoy estimulando el cuerpo. Entonces el cómo yo guío eso, el cómo yo entrego eso, la forma, determina si las personas en el entrenamiento se construye o se destruye. Errores o falencias más comunes hoy en día en las personas que quieren mejorar en el fitness. No tenemos la paciencia ni el tiempo para esperar las adaptaciones. No está la relación, siento, adecuada con el entrenador. ¿Por qué? Porque estamos en un deporte que es muy mediático. Entonces... Nidia, bienvenida a este espacio de conversación. La verdad es que es un lujo, un honor tenerte por acá. Lo habíamos conversado antes y ahora ya se dieron todas las cosas para poder tenerte en el programa. Ya pasamos los 30 capítulos y genial poder conversar de fitness contigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo, gracias por la invitación. Para mí es un honor que tú me invites. Tú fuiste el que me ayudó a partir, digamos, en mis inicios en el CrossFit. Fuiste el primero que me habló de CrossFit, digamos. Y nada, que me invitís tú es un honor, pues tremendo, bacán. Gracias. Genial, genial tenerte, Nidia. Oye, cuéntanos para ponernos en perspectiva, ¿en qué estás ahora en tu vida como persona en general? Y después nos vamos yendo ya a la parte más deportiva. Yo creo que en la mejor etapa de mi vida. Tengo Bueno, 33 ya, qué rico decir eso a los 33. Deportivamente, obviamente ya con otra perspectiva de todo, trabajando en lo que amo, construyendo como los proyectos que siempre quise, eh, digamos que con un desarrollo personal o espiritual mucho más consciente, mucho más incorporado, básicamente como una etapa de mi vida muy consciente. Y eso hace que yo sienta que estoy como en el mejor momento de mi vida, digamos. Si miro para atrás, digo, no, qué rico como estoy ahora, en verdad. Muy consciente, muy tranquila, muy en paz. Como que genial. en esa estoy ahora, en verdad. Bueno. Oye, ¿dónde estás, po? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Chile? Yo cuando te conocí, que fue hace varios años atrás, ¿cuándo fue? ¿Como Uh, 2018, 17 no, por allá, más, o no? ¿O antes? como 2015, 16, Sí, más o claro, menos, hace rato. totalmente. Como 10 años atrás, Eh, fácil. en Antofa, tú estabas ahí en Antofa y después ahora nos hemos encontrado en Woodstock, hemos conversado un rato y sé que estás en tu proyecto en Tribu y que Sí. estás ahí en los alrededores por Rancagua. Cuéntanos ahí un poquitito más dónde te estás moviendo y en qué proyecto estás. Eh, Pucha, yo obviamente siempre de Antofagasta, nacida, criada, todo allá. Ayudé un poco a impulsar el CrossFit en esa zona. Fui una de las que partió con el CrossFit allá también, como entrenadora, como atleta, etcétera. Y en el 2020, un poquito antes, me dio como la necesidad de hacer un salto al vacío, digamos, y dejé todo, pesqué el auto, mi gato y me fui. Y Vamos. manejé, llegué a una playa, Peyúgue, y ahí estuve experimentando la nada, digamos, como el cero plan, cero box, cero movimiento. Y en eso estuve recorriendo, buscando como este camino espiritual, que eso es lo que en verdad estaba buscando, como la razón de ser, digamos. Y en eso estuve unos años estuve como en esa búsqueda que llegué hasta Los Ángeles, me cambié como 10 veces de casa y siempre buscando como lugares muy rurales, naturaleza. Me metí en unas aldeas, compartí con gente muy interesante, ¿cachai? Me metí mucho también en el chamanismo. Y
después llegué a Lo Miranda, que queda en la región de O'Higgins, a trabajar a un gimnasio rural. Duré como un mes, porque obviamente como tenía otra perspectiva del movimiento, no encajé para nada con lo que se estaba haciendo ahí. Y se dieron las situaciones que la gente me fue a buscar a la casa cuando renuncié y me invitaron, digamos, como a hacer clases en esa casa, una casa que estaba abandonada, ¿cachai? Mira, Y ahí partió la locura de ya, pucha, reconstruyo la casa para hacer clases y ahí estuve 2 años, po, haciendo clases, harta clase, hasta que después salté a Mayoa, a un galpón grande y ahí ya como más establecida con un box, digamos, que ya voy a cumplir un año ahí. En total son 3 años, digamos, con este proyecto. Un año en el galpón nuevo, digamos, y ahí estoy podándole, trabajando, 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 porque me toca hacer todo, desde el aseo, las clases, la publicidad, todo. ay, ay, ay. Está Y ya full entonces. es harta pega, pero es un lindo trabajo. Estoy en un lugar donde la gente no tiene acceso a buenos entrenadores, a algo más consciente en cuanto al movimiento, entonces está lindo la gente, el proceso, está súper lindo. Y estoy viviendo en San Vicente, que queda como a 30 minutos del box, más o menos. Todo como muy rural, muy pueblito, muy tranquilo. Oye, cambiaste el desierto por mucho verde, ¿no? Sí, ¿Te sí, gustó buen el cambio. cambio? ¿Te llama eso de la naturaleza? Ahí por rescato algunas cosas que hice en la parte de la conexión, Ujú. tanto con la naturaleza como con las personas. ¿Esa transición ocurre de una manera consciente o se fue dando así como medio inconscientemente? Eh, las decisiones fueron conscientes y esas decisiones trajeron o atrajeron gente, Vale. ¿cachai? Porque yo siempre fui muy distinta en Antofagasta, siempre fui muy distinta, como que no calzaba mucho en ciertas estructuras, muy criticada por lo mismo. Entonces nunca me sentí cómoda. En general con la sociedad, siempre tuve como problemas con la sociedad, nunca me sentía cómoda. Por eso nos Obvia- hicimos amigos, pues, Nidia. ¿cachai? Dale. Y nada, pues a medida que obviamente siento que cuando uno igual tiene mucho conflicto con ciertas cosas, porque también hay cosas dentro, pues. Entonces me fui haciendo cargo de mis cosas y Ujú. eso fue cambiando mis relaciones, mis perspectivas y todo, pues. Y al final me fui como encontrando con gente muy linda, con maestros muy sabios también, que me enseñaron mucho del camino al final, de la espiritualidad. Todo mi camino, desde que salí de Antofa, ha sido ligado al desarrollo personal y espiritual. Y en el box, lo que yo intento hacer es mezclar esta como que yo he aprendido viajando y lo que he aprendido como atleta y como entrenadora. Como cómo yo hago que esta cosa sea un todo, Ujú. ¿cachai? Cuando tú entregáis una clase, cuando tú entregáis procesos de entrenamiento, ya sea para la gente que quiera mejorar como persona o a alguien que quiera competir. Entonces, en Oye, esa... Mm, buenísima, disculpa. sí. La pregunta que me venía después de eso justamente era cómo podrías definir en pocas palabras tu visión del fitness. Y como hablábamos tras bambalinas antes de, nosotros estamos relacionados o conversando casi siempre de CrossFit, pero también sabemos de que el movimiento es mucho más que una disciplina deportiva o una marca en este caso que es lo que propone también CrossFit. Entonces, si tienes ahí algo en poquitas palabras para explicarnos o para contarnos en realidad de qué se trata tu visión del fitness, creo que ya partiste ahí con eso que nos terminabas diciendo. Mira, el humano tiene la capacidad de sanar a través de las sales, de la sal, ¿cachai? Como de depurar a través de la sal. Y eso se hace con baños en el mar, se hace al llorar, cuando uno llora, sale sal de las lágrimas, y con el sudor. El sudor es una forma de depurar, ¿cachai? Es una forma de purgar, ¿cachai? Entonces, cuando tú ya tomas el sudor desde esa perspectiva, lo que produce el sudor, la intención de cómo yo produzco el sudor cambia, ¿cachai? Cuando yo me di cuenta que en los gimnasios
había una tasa de depresión tremenda, porque tú como coach te empezás a meter en la vida de las personas un poco, empezás a escuchar, eres muy oyente, uno es muy oyente de muchas cosas. Me di cuenta que todos tenían una cuota de depresión, po. Todos estaban pasando por un proceso difícil, todos estaban yendo a entrenar porque querían salir de algo, ¿cachai? O simplemente se sentían infelices con su presencia, po. Cuando me di cuenta de eso, más mi propio camino personal, ahí dije, bueno, lo que estoy haciendo es muy importante. Mi labor es muy importante, porque estoy trabajando con algo que es muy delicado, que es el cuerpo. O sea, nadie está 100% conforme con su cuerpo. Y eso es cuático. Nadie está conforme con su cuerpo. Y eso es cuático, es una herida tremenda. Y básicamente se basa en que no tenemos mucho amor propio, pero es una herida tremenda. Entonces yo estoy estimulando el cuerpo. Eso hacemos los entrenadores. Estimulamos el cuerpo, estimulamos el cuerpo, estimulamos el cuerpo, estimulamos una herida, de cierta forma. Entonces, el cómo yo guío eso, el cómo yo entrego eso, la forma, determina si las personas en el entrenamiento se construye o se destruye. Qué ¿Cachai? buena. Sí, 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 te cacho. Entonces, y obviamente es algo que también yo me entrené a mí misma mucho tiempo. Entonces fui siendo mejor entrenadora también conmigo misma. Y eso obviamente se fue reflejando en el otro, ¿cachai? O en Sí. los otros. Me ha ido muy bien con la gente que va al box y que busca como esta tipo de terapia, que es una terapia. El cómo llevar esto a una persona que quiere ir a los games, siento que es más difícil, es más... Eh, a ver, los atletas tienen otra mentalidad y tienen otros tipos de heridas, tienen otros objetivos, es otro el motor, es otro ego, es otro todo. Entonces, como romper eso un poco es un poquito más difícil, ¿cachai? Entonces son como dos poblaciones que sí pueden trabajar con esta línea que te propongo, digamos, pero Sí, hay un grupo que está difícil. Hay un grupo que está difícil poder llegar como a eso, ¿cachai? sí. Es interesante lo que dice, ¿eh? Nosotros con el Nico usamos un concepto que quizás se entrelaza en parte con lo que tú estás diciendo, que se llama el work-in y el workout. Porque nosotros usamos del workout, que es una palabra gringa que también se entiende mucho en el español, po. Vamos al workout, vamos al entrenamiento, es como, y tiene un montón de significados detrás, y por lo general se trata de más algo de destrucción, así vamos a darle duro, vamos a detonar, vamos a Eh, todos los sinónimos que queráis darle, pues, ¿cachai? Pero es como a darlo todo, y de cierta manera el workout, nosotros hacemos ahí un juego de palabras, porque después tenemos también el working, es en qué momento trabajas para construirte y no para destruirte. Entonces el working nosotros lo hacemos como la similitud con el trabajo técnico, con la Buenísimo. propiocepción, con la movilidad, entonces esa, o incluso con el grounding, con salir a caminar, ¿cachai? Entonces ese es un working y la idea es que ambos estén equilibrados, porque el workout, si estás todo el tiempo como destruyendo, claro, me siento quizás más fuerte en el momento, necesito esa salida, pero Ajá, también el momento de escucharme, el momento de tomarme una horita exacto. para hacer movilidad, para respirar consciente. ¿Qué te parece Exacto. ese jueguito de palabras? ¿Tiene que ver con lo que No, estás diciendo? buenísimo, porque leíste harta estructura a lo que estaba diciendo. De hecho, me ayuda bastante. No, bacán, me parece. Oye, Niria, hablando de la espiritualidad, que es un tema gigante, tú sabes que a mí igual me gusta harto y conocer esa parte de las personas. En el momento que nosotros más nos conocimos, en ese tiempo yo era más religioso que espiritual, viéndome yo desde afuera. Siempre traté de llevarla lo más de real posible, pero llegué a muchos fallos así como topándome con que estaba más poniéndome un traje espiritual que viviéndola, po, ¿cachai? Y entonces me gustaría saber cuál es tu postura respecto a la espiritualidad o qué nombres le pones, cómo lo defines tú para ti, la Ujú. espiritualidad, cómo la vives. Mira, está como el desarrollo personal y está como el desarrollo espiritual. Y creo que una es hacia la otra también.
El desarrollo personal es como el cómo quizás yo me relaciono con el trabajo, conmigo mismo, con las personas, con mi pareja, con familia, etcétera. Que eso es más terrenal, de hecho, es muy del personaje, el personaje de la Nidia, ¿no? Ujú, Que es lo que uno cree que es. Pero el desarrollo espiritual, siento que, o mi espiritualidad, es el cómo yo me relaciono con la vida y la existencia. Con esto que no sabemos, que es un misterio, yo soy un misterio, detrás de este personaje hay un misterio, ¿cachai? Y es muy grande, porque solo sé que es grande, solo sé que es grande. Entonces, como que la espiritualidad para mí, este salto de fe al misterio tremendo que quizás nunca vamos a ver, pero sé que está y que me da paz. Entonces, conectarme siempre con eso, no salir de eso. Siempre ujú. digo que detrás de mío, o la que le habla, la Niria, pero detrás siempre hay algo que está observando y yo lo siento. Yo siento esa relación que está adentro, pensamos que está afuera, yo creo que está adentro, que está como detrás de mis ojos, que dice, ahí sí, ahí no, ahí sí, Ujú. ahí no. Uno sabe cuando uno actúa mal, por ejemplo, o cuando uno habla quizás desde el ego, desde la envidia, desde lo que sea, y lo que está adentro sabe. Entonces trato de siempre relacionarme con eso que está adentro, ¿cachai? Que es como el Sí, observador de la niña. Y para mí esa relación, en conjunto con la relación con lo que está vivo, los animales, la naturaleza y todo, para mí eso es la espiritualidad. ¿Cachai? Hubo un tiempo que estuve igual muy como, bueno, yo soy mucho como del Taita Inti, de la Pachamama, de las medicinas ancestrales, me gusta mucho ese tema, he aprendido mucho de eso, ¿cachai? Pero trato de no llevarlo tanto hacia afuera mm, o hacia un otro, que el Buda, que está bien, aprendo de eso, de las claro. ciencias herméticas, también he aprendido mucho de eso, pero trato de llevarlo como para acá, ¿cachai? Como acá, el cielo, la tierra, acá, ¿cachai? Oye, Eso. ¿Alguna práctica que tengas así como para volver a eso? Porque igual con lo que dices, justo el otro día vi un meme que lo compartí porque era de esos memes que no eran como, como meme entre comillas, porque salía así como un tipo medio angustiado, como en la carnalidad, ¿cachai? Como en el cuerpo 100%, y al lado salía alguien en una práctica religiosa como burlándose de él, así como un religioso, pongámosle, independiente cual sea esa religión, salía el monito riéndose del otro que estaba como atrapado en su existencia material, Ya, y atrás de eso salía uno que los estaba observando, que era el observador. Entonces era ya. como muy parecido a lo que me acabáis de decir, porque en realidad Mm. eh, existe ese observador, y es algo que también estas luminarias grandes que han existido a lo largo de la historia y en el mundo también nos han llevado a eso que tú nos estás diciendo. Y me gustaría saber, volviendo a la pregunta, ¿qué práctica haces como para volver a eso y no perderte? ¿Cómo normalmente estamos invitados a perdernos en el celular, perdernos en ese Sí, afuera? ¿Cómo vuelves sí, hacia adentro? sí. Sí. Pucha, mira, a mí en lo personal me sirve mucho vivir sola. Soy bien solitaria, en mi vivienda diaria soy muy solitaria, ¿cachai? Tengo mis ritos, me despierto, tengo como mi rito de poner una música, una frecuencia, dar las gracias, ¿cachai? Que al final son prácticas, si tú las veís, un tanto de costumbristas religiosas, ¿cachai? Pero la Ujú. religión en sí, ya sea católica o la que sea, que es más como, que es la que está, digamos, más como en boca, Sí. eh, las prácticas que tienen son las mismas prácticas que todas las culturas, ¿cachai? Y por algo se practican, porque funcionan. Entonces, como que de forma inconsciente, ahora yo me doy cuenta que hago cosas muy parecidas, como, no sé, como la velita, el dar las gracias, le doy las gracias a la comida, ¿cachai? Me saumo mi casa, me hago baños de hielo, que eso para mí es súper importante, el agua fría, ¿cachai? Porque eso me conecta de inmediato con el ahora, ¿cachai? Con la respiración, conmigo, con el cuerpo. Entonces, en verdad, son como la cotidianidad, no es como que yo esté mal y haga algo, no. Es algo muy, muy cotidiano, que no quiere decir que no me salga, me salgo. Ujú. Hay un ego que está ahí, a veces sube, a veces baja, al final tengo que relacionarme con eso todo el rato, pero sé qué hacer. Es como que
he ido desarrollando a través de las prácticas de la vida misma, weón, a desarrollar como ritos. ¿Cachai? Sé con cuándo usarlo. La vida igual a todos nos pega, ¿ah? Pero me ha tocado como muy poco tiempo. Entonces ha sido tremenda escuela el poder ir a buscar las herramientas cuando las tengo que usar. Porque teóricamente uno puede leer muchos libros, escuchar muchos podcasts, hay muchas herramientas, hay mucha información. Pero cuando nos pasa, a veces la verdad está acá. Yo muchas herramientas las he encontrado acá, en el silencio absoluto. He aprendido mucho de los libros, he aprendido mucho de los maestros, de mis retiros que he ido ahí, que me he ido a las montañas, me he ido de los mapuches, un montón. Pero al final, como la real verdad o conclusión está en mí, ¿cachai? Hay muchas respuestas de la vida o de los problemas que tengo que he ido solucionando, que las he desarrollado yo, como en el silencio, digamos, como en eso de, ya, quédate quieta, siente esta cuestión, te duele, sí, ya, ¿qué hacemos? Ahí, pa, sale, ¿cachai? Muchos problemas que me han tenido complicada lo he resuelto entrenando sola. Ya, hoy día voy a entrenar sola, necesito entrenar sola. Y en eso que estoy entrenando, ¡pum!, sale la respuesta. Entonces, al final, no es como, no hay una receta, digamos, como Sí, universal, pienso yo. Es muy personal. El desarrollo personal y espiritual es muy personal en sí, ese sentido, creo yo. sí. No, concuerdo contigo, creo que esa conexión que estás haciendo entre lo cotidiano, entre lo divino y lo humano, justamente lo hace más real, porque si no, nuevamente me tengo que poner cierto traje para ir a cierto lugar y decir ciertas palabras, y nuevamente me empiezo a transformar en, ya, este es el Seba espiritual y después este es el Seba que tiene que lavar la loza, que tiene que entrenar, entonces como que empezáis a separar algo que es inseparable, porque está Ajá, todo acá adentro. Entonces, ajá, es justo una cosa que acabas de decir, esta semana me llegó ese mensaje de que una de las grandes brechas que tenemos hoy en día, y con esto te voy a dar una pregunta ya respecto también del entrenamiento. Quizás las personas van a decir, oye, esta cuestión es de fitness o estamos... Pero vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Eh, una de las grandes desafíos para estas generaciones, incluidos nosotros, la generación hablando de los que nos tocó vivir en este siglo, en esta era, es el exceso de información y lo dulce y pegajoso que es llenarte de información, ajá, pensando que con eso estás llenando un vacío también existencial, siendo que la vida es experiencia. Y exacto. este maestro que lo comentaba, decía que en realidad la brecha quizás antes era conseguir la información, como que tenían que rebuscártelas para conseguirte el libro que hablaba de tal o cual cosa. Hoy en día es quedarte pegado en ese exceso de información, se transformó en el nuevo desafío, y poner en práctica ese ejercicio que te dio tu entrenador, esa movilidad que te recomendó. Ajá, Y pasa, no sé si a ti también te ha pasado en tu experiencia, que te pueden hacer un análisis biomecánico, decirte, mira, lo que necesitas es trabajar en tu cadera, siendo bien minimalista, bien puntuales. Pruebo 2 veces el ejercicio, oye, no veo diferencia. Pero en realidad el premio está en la experiencia y también en la consistencia que tengo en esa práctica. Entonces, como estamos tan acostumbrados a lo inmediato, nos vamos perdiendo también de que a veces las cosas necesitan un proceso, necesitan más tiempo. Y bueno, esa es una pregunta que te tengo. ¿Qué ves tú eh, como quizás podríamos llamarle errores o falencias más comunes hoy en día en las personas que quieren mejorar en el fitness? mm. Lo que se te venga a la cabeza, Niria, de cosas que tú veas que son quizás errores comunes o brechas que hay ahí donde Puta, tú te estás moviendo. el fitness en sí también involucra toda la alimentación, ¿ya? El entrenamiento es como la alimentación, en ese sentido. Pues está de moda mil planes alimenticios, querís vegano, querís vegetariano, querís keto, querís acá, querís allá, y no pasa nada hasta que lo experimentas.
Yo he sido vegana, vegetariana, y lo que mejor me ha pasado, yo como ahora según mi experiencia. Mi alimentación se basa según en mi experiencia. Porque lo he experimentado y he visto cómo ha reaccionado mi cuerpo según todas estas alimentaciones, y ahora me quedo con lo que estoy haciendo ahora porque me funcionó, porque lo experimenté, le di espacio al experimento, no porque alguien me lo dijo. ¿Cachai? Con el entrenamiento pasa lo mismo, pienso yo. Si hablamos del CrossFit, porque siento que los procesos como olímpicos, deportes olímpicos, son muy distintos y tenemos mucho que aprender de eso, ¿cachai? Pero en el CrossFit es tan mediático y también es tan negocio que siento que no nos calza la plan y 2, 3 meses y ya buscamos otra, ¿cachai? No tenemos la paciencia ni el tiempo para esperar las adaptaciones, ¿cachai? Para entender lo que busca el coach y lo que busca uno. No está la relación, siento, adecuada con el entrenador. ¿Por qué? Porque estamos en un deporte que es muy mediático. Entonces, a ver, es como que de repente queremos entrenar con el coach que está de moda o con el que le resultó a no sé quién y el loco anda bien y todos queremos entrenar para allá. Hay que entender que un proceso de entrenamiento, por lo bajo, son 2 años. Son dos años en el cual tú tienes que darle espacio a la experimentación con los estímulos que se están entregando. ¿Cachai? Ujú. Por ejemplo, para ir a los Juegos Olímpicos son cada 4 años. ¿Cachai? Entonces, tú cada 4 años tú te preparas con un entrenador o con un programa para ir a una fecha, para postular a una fecha. Acá todo es muy Woodstock, que está 2 veces al año, los Games 1 vez al año, Copa Sur, que ahora no sé qué va a pasar, 1 vez al año, todo es muy rápido, Ujú. ¿cachai? Entonces no estamos acostumbrados a trabajar para el largo plazo. Sí. Y eso hace obviamente que estemos 2, 3 meses, un año con alguien, después me cambio, y al final no hicimos nada, ¿cachai? He visto atletas que se cambian, pero en el año tendrán 3 entrenadores. ¿Qué hago con eso? O sea, ¿cómo puedo trabajar ahí? Sí. Entonces yo creo que ese es el error, es hasta la ignorancia. La ignorancia de lo que son los procesos deportivos. No sabemos, no saben. Ni los atletas, ni los entrenadores. Ujú. A los entrenadores también les falta mucha cultura en ese sentido. ¿Cachai? En el Sí. levantamiento, cuando tú empiezas en el levantamiento olímpico, tú después de 4 años, tú recién dejas de ser novato en el deporte. ¿Cachai? Nosotros acá en los 2 años ya nos creemos que estamos como en la cima casi. Entonces no entendemos, es porque no entendemos, es porque no lo conocemos, no sabemos cómo son realmente los procesos deportivos, los procesos Ujú. adaptivos, ¿cachai? Sí. Sí, concuerdo muchísimo con lo que dice. Nosotros en el último training camp tuvimos al Josué Armijo, que ahora está compitiendo por Chile, él es gimnasta, Ah, sí, sí, y, y de hecho, bueno, en los últimos Panamericanos tuvo ahí una caída en el salto y ahí me surge también lo que tú me dices, po. Él después subió un post, un comentario, sigo adelante, sigo entrenando, porque en realidad esto también es parte del camino, el fracaso. Y claro, tú decís, el tipo se preparó cuánto tiempo, y de hecho lo vamos a tener aquí probablemente en algún capítulo para que nos dé su lado de la experiencia, pero viéndolo desde afuera, es como la frase de Usain Bolt que se hizo súper famosa, es como ustedes se frustran porque no les salió algo, y ah, yo me preparé 4 años para correr en menos de 10 segundos, ¿y qué pasa si saliendo del taco salís antes de los demás y que hay eliminado? O sea, es sí, una locura, po. Si lo sí, pensáis así, exacto. como una persona que no está en ese lugar. Entonces, claro, lo del proceso es clave. Y por otro lado, me gustaría saber qué la Niria de hoy, qué busca o qué buscaría si fuese una atleta que necesita vivir un proceso de un entrenador. ¿Qué características tendría que tener este entrenador para ti, para que tú dijeras, oye, sí, me aventuraría a tomar un proceso contigo? Mira, en verdad, a mí siempre me costó un poco tener entrenadores, en verdad.
bueno, tú fuiste mi primer entrenador. Y sé que no soy muy fácil, ¿cachai? Soy como quisquillosa un poco. Sí, lo que sí, cuando soy atleta, hago todo lo que se me dice. En ese sentido, como que he aprendido a ser dirigida. De Ujú, chica soy dirigida, entonces siempre estuve acostumbrada a tenerle como mucho respeto o mucha, o a seguir instrucciones, digamos, de entrenadores, ¿cachai? ujú. Pero para mí lo primero es que sea una persona consciente y que sea una buena persona. Bueno. Yo creo que eso hace la diferencia porque en planificaciones hay varias planes buenas. Hay entrenadores que sí están entendiendo, digamos, de qué se trata el CrossFit científicamente o de cómo preparar bien a un atleta, pero lo que más me fijo yo creo es como en el desarrollo personal, en el que yo pueda discutir, ¿cachai? En el que yo pueda discutir con mi entrenador, ¿cachai? El que podamos como llegar juntos a una conclusión, ¿cachai? Tampoco quiero que sea mi psicólogo, de repente como que caemos en eso, siento que no es justo y no es su rol, ¿cachai? Pero sí que me escuche de repente, como que, oye, está pasando esto, no sé, pero eso, como más que todo me fijaría como en el desarrollo personal, porque creo Buenísimo. que ahí mm, es donde creo que más falta, güey. Como que no me gusta, al final, el atleta o uno no es trofeo de nadie. No sé si me entiendo. Yo no quiero que Ujú. alguien esté proyectando sus necesidades en mí. Creo que ahí se pone tóxico. Y lo he visto. ¿Cachai? Por eso me importa mucho más el desarrollo personal. Que esa persona se sienta bien, como así como está, Ujú. que se planifica brillantemente o no, porque creo que en eso ya está como todo ya bien conversado. Ya, y se sabe, se sabe más o menos cómo se puede entrenar. ¿Cachai? Claro. Sí, sí, lo que dice es bien, bien parecido al tema muy parecido a tener como una pareja, po. Sí, Si bien un es poco. cierto, si bien es cierto, es un ámbito que no cae en las mismas áreas, pero yo también encuentro que al momento de tú como entrenador también trabajar con alguien, así como nos dice, mira, a mí me gustaría que esta persona tuviese por lo menos un nivel de conciencia, hablando de nivel no como mejor o peor, sino que un estado de conciencia más maduro ya en su Mm, proceso personal. También el atleta tiene que haber un match ahí, porque si el atleta en realidad está viviendo como una inmadurez, también puede ser de que exacto. ese proceso no se condice con el que está llevando la otra persona y aquí no es como que uno esté mal y el otro esté bien, sino que es como que están en dos paradas distintas quizás y esta persona lo que quiere es que en realidad le den ahí 3 horas de levantamiento y el entrenador quizás está en una visión en donde ve que necesita otra cosa esa persona. ¿Qué ves del otro lado? Ahora tú como entrenadora, ¿tienes algún tipo de marco para entrenar a alguien? Así Y mira, como lo que te decía. hubo un tiempo que entrené mucha gente, como que me sobrepoblé. Y eso hizo que me desencantara un poco de ser entrenadora, porque fue muy saturador. Ya. Muy saturador, no había abasto, ¿cachai? Y, y me tendía a poner un poquito más lejana, porque era mucho, ¿cachai? Entonces desde ahí como que yo hice un filtro. Como que solté un poco el tema de las planning y dije, ya, si voy a entrenar con alguien, más que el nivel, eh, primero quiero que sea una persona que quiera entrenar, ¿cachai? Y que esté dispuesta dispuesto, digamos, a que salir un poco de la estructura tradicional de lo que es una planificación de CrossFit, porque igual tengo otras formas, yo desde un principio con las planificaciones hago como un trabajo distinto. ¿Cachai? Entonces, primero es que confíe en lo que estamos haciendo. Eso es Sí, súper importante. Si no confías, es como que prefiero que no, como que de verdad claro. prefiero que no. Entonces, Ujú.
primero es como que confíe, que quiera entrenar, obviamente, y sigo lo mismo, bueno, que sea buena persona, como que de verdad no, si no siento como decir tú ese match, no. Y que es un temazo también, que sea una persona que esté dispuesta a pagar lo que vale. Porque siento que nuestro trabajo es importante, es desgastante, y siento que nosotros somos los que tenemos que empezar a valorizar eso, ¿cachai? En el campo hay de todo, hay precios de todo, hay de todo, hay de todo, ¿cachai? El tema es que uno sabe cuánto vale lo que uno hace, lo que uno aprendió, su camino, porque la planificación o un proceso deportivo siento que refleja el desarrollo personal, el espiritual atleta, estudios, todo lo refleja en un programa. Y eso vale, eso tiene un valor, ¿cachai? Entonces yo creo que también ese es un temazo, ¿cachai? Como ver también si la persona va a ser capaz de sustentar el proceso en ese sentido. Porque he tenido experiencias súper pencas en ese sentido, ¿cachai? Como que dais todo, güey, y nunca hay plata, po. Entonces también a veces el atleta, sea bueno o malo, no sé, da lo mismo, quiere que tú estés, que lo escuches, que vaya a la competencia con él, todo, pero que lo hago por amor al arte. Claro. Entonces también siento que ese es un temazo que es delicado y que nunca se habla, ¿cachai? Que son como atletas, si quieren entrenar, sí, pero tienen que pagar, ¿cachai? Sí, sí, como tú dices, es un tema que no se habla mucho porque en realidad estamos en no sé si estamos en un medio en donde como que todavía hablar de Luca es controversial, siendo que todos funcionamos eh, ¿Eh? Ah, por ese vehículo de las lucas, no con ese fin. Por lo menos creo que estamos de acuerdo que en este caso en ningún momento es la finalidad, pero sí es lo que le puede dar ruedo a algo. O sea, sí, con el dinero comprar totalmente. el tiempo y comprar la experiencia y en realidad estoy completamente de acuerdo contigo Sí, y, y eso lo fuiste aprendiendo con tu maduración como entrenadora. Me imagino que en ese momento que estabais saturada era porque quizás Niria de aquel entonces eh, no dijo el no cuando tenía que haberlo dicho quizás. sí. Y yo también me identifico mucho porque también pasé por esa etapa y no, pues, creo que también es un buen momento de la conversación para saber no solamente esos errores de un atleta, como lo hablamos recién, sino que también de como entrenadores, Ujú. no quizás eh, organizar eso de una manera tal de que sea un producto que te Go. permita dedicarte a eso que Sí, tanto amas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este aspecto ya más como dueña de box, como coach que vende un producto? sí. Mira, ahora, de hecho, hace un tiempo como que lo había como publicado porque decidí como por un tiempo soltar las planificaciones porque no doy avance con el box, ¿cachai? En el sentido Uh de que -huh. estoy muy metida en el box y siento que al hacer planificaciones en lo personal me demandaba harto tiempo, ¿cachai? Sí. El tema de planificar, de estar, de contestar, ¿cachai? El celular, ¿cachai? De todas esas cosas como que ya no se me estaba haciendo tan ameno. Igual creo que casi desde que empecé a hacer CrossFit me puse a planificar y entrenar gente relacionada al CrossFit. Uh -huh. Serán unos 10 o 9 años sin parar, sin parar. O sea, yo todos los domingos tenía que mandar, en banda, sí o sí, todos los días, todos los domingos, sí o sí, ¿cachai? Entonces, más el box sentí como una saturación y empecé a sentir un desencanto. Entonces, en este momento me quedé con casos puntuales, ¿cachai? Que no son tantos. Me quedé con los atletas del box, que hay gente que sí quiere competir, que ellos sí tienen planificación y todo. Y ahora me estoy dedicando un poquito más a mí, a planificarme a mí y todo. Entonces, ahora, más que a ir a la masa, he aprendido a ser más exclusiva. Uh -huh. Es como que hay una frase que siempre uso que es, vuélvete un lujo.
¿cachai? Y es como, no, ahora yo voy a decidir con quién quiero entrenar, ¿vale? Y vamos a llegar a cierto acuerdo y eso, va a ser como un gol, ¿cachai? Ya no es como para la masa en ese sentido. Y creo que me ha ido mejor así, güey. No hay tanta fuga de energía, el compromiso es mucho mayor porque el atleta sabe que no le digo a todos que sí. Hay mucha gente que le digo que no, y lo digo que no porque sé que no voy a estar al 100%, ¿cachai? Sí. Esto se me ocupo, esto sé, porque más allá no estoy al 100% y al final no lo voy a hacer bien. Entonces, como que siento que eso igual es haber pasado por hartos flujos, hartos malos ratos también, y a valorizarse igual, porque al Oye, final tuviste que es su capaz, trabajo. claro, sí, sí, ¿Mm? totalmente. Tuviste Sí, que capacitarte, estudiar un poco de la parte financiera, de cómo llevar esa parte más técnica, que yo creo que es uno de los errores quizás que también tenemos como personas que estamos dedicados a la parte ya del fitness, ya sea kine, personal trainer, profe de educación física, todas estas carreras, ujú, ujú, que las herramientas que te dan para armar un negocio no son suficientes, pero sí los ujú. conocimientos técnicos pueden abundar, ¿cachai? O sea, en otras palabras, podéis saber clarito cómo el tema es la planificación, pero después, oye, hay que pagar la factura, el IVA, qué pasa con el Sí, pues. tema de, ¿cachai? El flujo de las personas, la publicidad. ¿Cómo, qué hiciste para aprender esas cosas aparte de estas experiencias que nos has contado? Pucha, me fui asesorando con gente que sabe. Eh, Afortunadamente, no sé, los contadores y todo, con la gente que he trabajado me han enseñado mucho. Me ha tocado buenas personas en ese sentido. Estoy con buenas personas trabajando, que es el filtro, ser buena, que sea buena persona, por favor. Y lo más importante es que empecé a trabajar con un psicólogo esa área, que era como un psicólogo que se dedica como a los empresarios o a los líderes, Ya, porque tuve que cambiar el chip, si no iba a morir en la rueda. Tuve que cambiar el chip, ¿cachai? En el sentido de, no sé si ser más fría, pero de verdad como, entre comillas, bueno, volverte un poco calculadora con tus cosas. sí, Hacer muy, porque igual yo soy como tan, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Como súper agua en mi vida, ¿cachai? Que las emociones, que la creatividad son muy de la mente, muy en la nube, que me cuesta, toda la vida me ha costado el tema Lucas, ¿cachai? Como ser ujú, ordenada y todo. Entonces dije, ya, a ver, lo primero, me pueden enseñar de todo, pero si no cambio mi cabeza, entonces me fui para eso. Pero cambiar mi cabeza, sigo con ese psicólogo, porque para tener como tu empresa y todo, hay que tener paciencia, hay que tener guata, ¿cachai? Hay meses complicados, hay meses buenos, tienes que aprender a proyectar, a ordenar, a aprender a pagarte. A mí me costó mucho pagarme un sueldo. Me sí, costó sí. nada. ¿Cachai? Contratar, que recién estoy en eso, ahora como ya me voy a contratar. Como que estoy en esos procesos, ¿cachai? Que están re bonitos, Ujú, pero sí han requerido como trabajo mental, ¿cachai? No sé, ya es como yo era como, entre comillas, como la típica que daba fiado. No, sí, después me pagan, no, sí, después. Ahora no. Es ujú, como, sí, pero pasando y pasando, si no, ya no. claro. Ya, por eso sí hago trabajo mental, güey. Como cambiar un poco mi valorización y mis límites. ¿Cachai? Como siempre dentro de todo he sido como una persona como amigable con mis alumnos, me costaba mucho poner el límite. Un ejemplo, profe, le voy a sacar una agüita. Ya, sí, después me la pagas. Y así era otra y otra y Sí, otra. Me pasó N veces, pues entonces, claro, ujú. tenía que cambiar un poco ese tema. Ponerme un poquito más fría. ¿Cachai? ¿Estás contenta con eso que estáis viviendo? Sí, sí, porque me ha hecho una persona más integral, como más equilibrada al final. Es Ujú, como, siento que he logrado poder materializar lo que soy, sin pasar a llevar ni mis valores ni mis principios. Y eso es difícil. Es sí, difícil poder elegir el camino de la coherencia y sostenerlo. La coherencia es un camino muy difícil, ¿cachai?
Para mí la coherencia es hago lo que siento, lo que pienso, ¿cachai? Y lo hago sin hacerle daño a nadie. Ese para mí es como la coherencia. Y siento que poder vivir, sostenerse económicamente de lo que tú amas hacer es muy difícil, sobre todo en este rubro, ¿cachai? Es un camino largo, trabajar con personas es difícil, todo lo que son relaciones humanas es difícil y lo que nosotros hacemos tiene que ver con las relaciones humanas, Sí, ¿cachai? sí. El punto de darte cuenta en un momento de que hay estado contándote tú mismo, te hay estado tomando tu propia sopa en el sentido de que nosotros tenemos una serie de creencias que vienen heredadas, aprendidas cuando chicos, en la escuela, en la familia, en el grupo de amigos, y para nosotros esa es la verdad, entre comillas. Mm. Después te das cuenta que eso no es tan verdad, po, porque en realidad ser buena persona no es dar fiado, po. Pero como tenemos esas creencias de cuna, así, pero tatuadas en nuestra piel, pensamos que sí, po, pensamos que el que es buena persona es el, pero después te vas dando cuenta que eso hace insostenible esto que te apasiona y que amas. Entonces, lo que nos contáis no es, no es una cosita, ¿cachai? Es de eso, por lo menos para mí también, de eso se trata la vida, po, de ir dándote cuenta de que esto funciona para mí y si para ti funciona lo otro, genial, po, sigue en eso, bacán. Pero a mí me hace mucho sentido lo que me decís porque también creo que se entrecruza con procesos personales, ¿cachai? Que también me han tocado experimentar en mi vida esta como más alternativa, ya no de kine en consulta, sino que en un box y trabajando con personas. Me gustaría que habláramos algo de deporte, de ejecución, de ejercicio y si te parece, vámonos un poquito a ese lado. ¿Ya? Dale, sí. ¿Qué rutina o ejercicio o práctica tú le sugieres a un grupo amplio de personas que haga que le puede beneficiar su salud física? ¿Qué prácticas tú tienes seleccionadas? Así como yo sé que esto no es para todos, pero para un gran número. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Para mí, movilizar la cadera, abrir la cadera es algo que necesitan muchas personas porque casi todos trabajan sentados y manejan sentados y conducen sentados. Entonces, Sí, sí. ¿qué ejemplo tienes tú o qué cosas te tocan sugerirle a las personas en cuanto a alguna práctica física? Mira, por ejemplo, la gente que llega al box, para mí, cuando yo quiero ver a alguien cómo está en el general, le digo, a ver, sube el cajón en step. Esa es la primera que yo hago, así, ¿En sube el cajón serio? en step. Buena. Sí. Como subir, va a ser como el que subir la escalera, pero sube el cajón en step. Y me encuentro con una cantidad de... Ahí ya cacho como a ver cómo está la persona. Si Buena, le cuesta buena, subir buena. el pie, si no puede, ¿cachai? Entonces, para mí, lo primero que hago es prepararte para que subas el cajón en step, ¿cachai? Como que así, muy, muy amplio. Me importa mucho que, como dices tú, que tengan una cadera sana, pero creo que la fuerza de las piernas es importantísimo, ¿cachai? Que tengas piernas musculadas, que tengas piernas fuertes, que empujen trineo para allá, para acá, para allá, para acá, sin impacto, sin tanto impacto, es importantísimo, ¿cachai? He recibido mucha gente adulto mayor que empiezan a entrenar. Yo no puedo saltar porque tengo artrosis que acá y allá, yo sí, pero tranquilo. Y hacemos el proceso para empezar a saltar, aunque sea un disco. Ujú. Para mí es sube el cajón en step, aprende a saltar, sostiénete colgado. Son como cosas muy básicas, digamos que sí o sí tienes que hacerlo. Yo les Sí. digo a la gente cuando, porque trabajamos mucho en la gimnasia, no hacemos keeping. Muy poco, muy poco, Vamos. muy poco, nada. Y sé que no, es que en el otro lado, pucha, nos hacen hacer, sí, pero aquí no. Como Ujú. que toca mucho eso de, eso voy con la coherencia y es difícil.
No puedes Sí. darle el gusto a todo, tú no sabes lo que estás haciendo. Ujú. ¿Cachai? Y no, vamos a trabajar para que tenga un pull-up estricto, vamos a trabajar de todos súper estrictos, lo hacemos un montón, ¿cachai? Como cosas básicas que yo sé que te van a beneficiar para que después quizás tú, si tú quieres, lo podemos ver después, pero no hay que ir, ¿cachai? Siempre les digo a las personas que para mí uno de los movimientos importantísimos de sobrevivencia es poder hacer un pull-up estricto. Tenemos que aprender a hacer pull-up, aunque sea uno. Sí. Es poder trepar, es saltar un cajón, son movimientos de sobrevivencia. Sí. ¿Cachai? Entonces, como que en verdad yo la llevo más por ahí, pensando Ujú. como en la populación. Fuerza, Sí. fuerza de pierna que te puede sostener arriba. Buena. Genial. Oye, y una pregunta que viene directamente de eso. ¿Cómo haces para, ya nos dijiste una patita, ¿ah? Porque eso de hacerle saber a la persona que aquí quizás te vaya a tardar lo que te tenga, la respuesta es lo que te tengas que tardar, porque si yo te digo en 3 meses vaya a tener un pull-up y no lo tenís, te estoy mintiendo. Ajá. Pero es lo que te tengas que tardar porque todos venimos de diferentes lados. Uh-huh. Y quizá en el otro lado, al mes va a estar pudiendo hacer 5 pull-ups con keeping, ¿cachai? Con los hombros hechos bolsas, con el cuello así doblado, pero Exacto, bueno, exacto. son diferentes posturas, en esto calzamos así, pero completamente, Ah, porque es algo que promovemos igual. Eh, buenísimo. ¿qué otra cosa promueves en tu comunidad o en las personas con las que tienes contacto? No solamente tu comunidad Vox Tribu, sino que también con las personas que te siguen en redes sociales, en Uh-huh. pos de la longevidad, de que no solamente, de que sacas a las personas de pensar solamente en la inmediatez y Uh-huh. piensen en su fitness más en el mediano Sí. y largo plazo. ¿Qué hábitos les promueves? Mira, en el box y también en las planes, pues te decía que las planes tienen cosas como súper poco convencionales a veces. A mí me gusta mucho el trabajo motriz, coordinativo, que la pelotita de tenis, que la coordinación con la escalera. En las clases, se lo he dicho varias veces a los chicos, de hecho, nosotros somos como un árbol de Navidad. Y ese árbol de Navidad tiene luces. Estamos llenos de luces, llenos de luces. Algunas se prenden y otras no. Ya depende de cómo las estimulemos. Esas luces son las neuronas, ¿cachai? Ujú. Entonces, nuestra cotidianidad prende el 10% de las luces, ¿cachai? Y si entrenamos, ya aprendemos 60, 70%. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento es repetitivo y siempre hacemos lo mismo y nunca cambiamos los planos, también quedamos en un estándar de luces. No estamos en el máximo potencial de las luces, ¿cachai? Y no estamos desarrollando más caminos de luces. Si no desarrollo más caminos de luces y si no prendo todas las luces, esas luces se van a morir. ¿Cachai? Y esa muerte es contagiosa. Si la luz de al lado se muere, la de otro lado también se va a morir. La necrosis celular es contagiosa. Ujú. ¿Cachai? Entonces, para eso estamos entrenando. Ese es, o sea, es mucho más a largo plazo. Estamos entrenando para sostener nuestras luces. Y que ojalá ir prendiendo y prendiendo y que nunca se apaguen las luces. ¿Cachai? Porque si se apagan las luces, se apaga nuestra autonomía locomotora, nos empezamos más viejitos, ¿cachai? Se nos va la vida. Sin luz no hay vida, no hay movimiento. Literal. Entonces, es como que eso es lo que más tengo inculcado en el boxing de mis alumnos, que no se te apague la luz. Y para eso vamos a jugar con la pelota, vamos a jugar con el equilibrio, vamos a jugar. El jugar es resolver un problema, ese es el juego, Ujú. resolver problemas. Entonces hay que jugar. Ya el entrenamiento es pero nunca jugamos. Lúdico, jugar. Entonces Ujú. siento que el juego anda muy bien meterlo, güey. Sí, Independiente si eres atleta o no, competir, juega. Date un espacio de flow, de juego, de explorar. ¿Cachai? Como que buenísimo. es. Mm. Esa idea está muy buena y bueno, ya nos has dado algunas visiones, también algunas herramientas. El fortalecer tren inferior tiene un sustento científico gigante, de hecho, relacionado con la longevidad, con la salud cardiovascular. Después el mantenerte colgado, también son cosas innatas que teníamos antes de que existiera cualquier gimnasio, o sea, era lo que necesitabas para obtener tu comida, para vivir más.
¿Alguna otra práctica? Recién nos nombraste que tú en lo personal usas los baños fríos también para enfocarte. ¿Tienes alguna otra práctica así como para ir cerrando este stock de algunas cositas que Niria le gusta para trabajar con sus atletas y también para ella misma? Eh, la verdad es que no. Se me mete mucho el tema de la meditación y la alimentación, que yo, claro, lo promuevo N, ¿cachai? No sé, dejen de tomar Powerade y empiecen a tomar agua con sal. Mm, Es como que ya eso es más personal, pero en sí, el resto está muy latente. Algunos ya están probando la agüita con sal, ¿cachai? O el baño bueno, frío, por lo menos. Voy a poner un baño frío en el box, de hecho, ¿cachai? Quiero comprar como esta congeladora que se está moviendo, para que la sí, gente tenga, aunque duren 5 minutos, 3 minutos, no importa, pero que tenga esa posibilidad, claro. ¿cachai? Pues eso, Bueno, como sí, que los otros son como cositas sutiles que en verdad es lo que yo misma hago y se mueve, claro. ¿cachai? Sí, no, Pero, pero esas que acabáis de decir no son chiquititas, pues son re importantes. La sí, sí, meditación, lo de la alimentación, lo de la hidratación. Genial, Niria. Oye, me gustaría, ya para ir llegando al final de esta conversa, todavía tengo un par de preguntitas. Me gustaría saber en qué estás ahora en cuanto al aprendizaje. Puede ser algún libro, algún estudio, algún podcast que estés en estos ratos que te esté dando vueltas y, y que te esté entregando alguna información interesante. ujú. Eh, hay un libro que se llama El Kybalión, que es de la ciencia hermética. Ese libro es como lo primero que se me viene porque siempre lo tengo. Ese libro lo empecé a leer como a los 19, no entendí nada. Después, después el 23, algo entendí, ¿cachai? Y así lo he ido leyendo y ahora, de hecho, todavía no lo termino porque no lo entiendo al 100%. Ujú. Ahora último lo volví a tomar. Obviamente he estado pasando por, como buen invierno, pasaron algunas cosas personales que hace que uno se replantee otra vez muchas cosas, como para mí los inviernos son cambios de piel, ¿cachai? Siempre pasan cosas personales, ¿cachai? Como del corazón y eso. Entonces como que he vuelto a ese refugio de ese libro y he entendido más, ¿cachai? Al final yo creo que el libro tiene que ir acompañado con, como te digo, con el vivir y después volver a leer otra vez los libros, porque las perspectivas cambian, Ujú. ¿cachai? Y he estado muy metida, son cosas más personales igual, no tanto de entrenamiento, ¿cachai? Como metida más en podcast igual, como de desarrollo personal, como Buena, la soledad, cómo vivir la soledad, ¿cachai? buena. Cómo buscar el equilibrio también, porque, insisto, soy muy solitaria, entonces me cuestan de repente las relaciones, como las relaciones más cercanas, digamos, o el compartir literal con un otro, me cuesta mucho. Ujú. Entonces estaba como en ese proceso que es más personal, en verdad. Buena. No, Mm, pero justo de eso, bacán que nos comparta esas cosas igual. mm, Si estuviese en tus manos dejar un gran mensaje a las personas que están escuchando este podcast, algo que te gustaría que se lleven ahora. ¿Por qué digo si estuviese en tus manos? Porque al final la persona se va a quedar con lo que quiera quedarse, pero sí. algo que tú te gustaría que la audiencia se llevara Mm. de nuestra conversa. Eh, Tú lo dijiste, de hecho, es el mensaje. Yo creo que la vida de cada uno es un mensaje, ¿cachai? Y cuando uno se va de este plano, lo único que deja es el mensaje. Entonces yo creo que eso se cultiva y eso se construye y eso se siente también. Entonces, si tú compites o no compites, si quieres ir a los games o no quieres ir a los games, si quieres, por la razón que sea que tú estés entrenando, emites un mensaje, ¿cachai? Todas las personas, por ejemplo, que van a un torneo, a Woodstock o a lo que sea, todas esas personas que están en los carriles son un mensaje. Entonces, a veces, y lo llevo a ese campo porque es el campo igual que nos une un poco quizás. Eh, Como que más que las medallas, más que el ganar, preocupémonos del mensaje que estamos dando. ¿Cachai? Porque hay personas que de repente no están tan conscientes y solamente imitan.
Entonces el mensaje es súper importante, ¿cachai? Yo antes competía porque quería ganar, ¿cachai? Y desde ese ganar, obviamente, o esa necesidad de estar en la cima, o esa necesidad de ser vista, detrás había una herida, ¿cachai? Entonces al final se hizo un poco tortuoso, no fue tan sano. Y quizás el mensaje que yo daba en ese tiempo no era el mensaje que yo daría ahora, ¿cachai? Mm. Ahora me toca otra vez como volver quizás a exponerme a una competencia, en unos meses más voy a ver qué pasa, ¿verdad? Pero mi foco no es ganar, es el mensaje. Y Ujú. eso ha sido transformador, porque entreno desde otra parada, me voy a parar desde otra forma, ¿cachai? Lo voy a vivir, lo voy a disfrutar de otra forma, porque el fondo siempre es el mensaje. Bueno, buena. Tengo unas preguntas para terminar, que es un ping-pong, es algo que hacemos Ya, con el ya, Nico ya desde la temporada 2. Es sí lo he pregunta visto, sí lo he directa visto. y respuesta directa, ¿sí? Ya. ¿Café o mate para empezar el día? Mate, Vale. ¿Qué ejercicio odias pero igual haces? sentadilla, ¿Sentadilla? ¿En serio? o la Ya. rodilla más que todo. Vale, sí, de veras. De veras que tuviste ahí. Oye, ni hablamos de eso. No, Otro pero podcast, otro otro podcast. podcast. Ya, esta pregunta creo que es la más difícil que te van a hacer. ¿Perro o gato como compañero de vida? Recién me Perro, dijiste que tenías 6 perros y 3 gatos. sí. No, perro, 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 vale, sí. vale, vale. Canción favorita para moverte, no necesariamente en el entrenamiento, canción favorita. Hoy, Vivaldi, es un clásico, música Viva el clásica. día. Vale, perfecto. No, Te potente, da energía. sí. Ujú. Comida prohibida, no sé si la palabra está bien, pero de estas comidas de trato, también me gusta llamarlas, que no están normalmente en tu dieta, pero que no te puedes resistir así, una comida chatarra o algo No, así. el chocolate, Chocolate, claro. vale. Sí. ¿Alguno en especial? El alfajor, el Sanenú, el más grasa, el más El mierda. Sanenú. Oye, no, el Sanenú es fantástico, Sí, a nivel mundial. sí. Eh, Superpoder que elegirías y por qué. Volar, Ujú. ¿Por qué? porque veis todo desde arriba, te trasladáis rápido, Bueno, sí, libertad absoluta. perfecto. Soñar no cuesta nada. No, nada. Ya. Buenísimo, Niria. Gracias por todo lo que nos entregaste. La verdad es que disfruté muchísimo nuestra conversación. Mm. La verdad, creo que se quedaron algunas cosas que podrían venirse en otro capítulo, tu operación de rodilla, tu experiencia como atleta, que tampoco nos referimos mucho a eso y tienes una gran experiencia como atleta. Entonces, yo creo que nos vamos a ver de nuevo, Niria, en este espacio. Yo feliz, feliz, de hecho, ahora, gracias porque me gusta que independiente que sea un espacio de CrossFit, deporte, se hable de esto, de todo lo que hablamos ahora, porque es parte de, no hay que dividirlo, ¿cachai? Es tan parte de como entrenar, ¿cachai? Así que no, bacán, feliz. Nos vemos en Woodstock. ¿Vaya a estar por allá? Sí, voy a competir en dupla, en Ay, ay, BRX. ay. Sí. Qué Así que vamos a ver qué buena. pasa. Después de muchos Bueno, años vamos a pararnos ahí. Así que espero estar por allá también para ir a sí, hacerte po, barra. ya, pues, Y no sé si tiene algunas palabras para despedirte de la audiencia. no, creo que dije todo. Solamente Vale, dar las, solamente dar las gracias. Gracias por tanto cariño, igual que recibo como en redes, cuando voy a los torneos y toda la gente como que es re buena onda. Y eso se agradece, en verdad. Mucho cariño. buenísimo, Niria. Bueno, por mi parte, despedirme de todos los que están escuchando este capítulo. Saben que nos encanta contestar sus mensajes. Pueden hacerlo a través de Spotify, a través de YouTube o a través de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como Philadelphia Strength y estamos pendientes de esos comentarios. Si tienen alguna pregunta también, vamos a dejar abajito en la descripción del video la red social de Niria. Si quieren también escribirle, mandarle los saludos
y conocerla más, los invito a que la sigan junto con su comunidad. Y sin más, me despido con un fuerte abrazo. Que estén todos súper bien. Chao, chao. Chao, chao.